Bienvenidos todos a la tercera singladura de la Guerra Fría. Hoy nos acercaremos a la etapa Brezhnev-Nixon y lo haremos, como en las anteriores ocasiones, de la mano de Alejandro Mora Díez. Alejandro es un alto funcionario del Servicio de Empleo, el antiguo INEM, donde ha desempeñado funciones técnicas y directivas, tanto en La Rioja como en Navarra y Madrid. Ha participado en varias asistencias técnicas internacionales relacionadas con la formación profesional que le han llevado a viajar por países hispanoamericanos. Estudió psicología en Madrid y, siendo vocal del Colegio de Psicólogos por el área de Psicología del Trabajo, colaboró con la Universidad de La Rioja como profesor asociado, donde ha impartido asignaturas de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. También ha colaborado con la Universidad Oberta de Cataluña. Su trabajo en la Administración General del Estado lo ha compaginado con otras actividades relacionadas con la psicología del trabajo, como por ejemplo el coaching, una modalidad de asesoramiento dirigida más a la acción que a la reflexión. Es alférez de fragata, reservista honorífico, estando destinado en su día en el cuartel general de la Armada, dentro de la dirección de personal. Últimamente ha desarrollado una actividad como bloguero, donde ha logrado un alto número de seguidores en Twitter. Y ya con esto le cedemos la palabra a Alejandro y esperamos oír su disertación. Muchas gracias, Alejandro. Tienes la palabra. Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Te agradezco la presentación. Como en ocasiones anteriores, pues voy a tratar de exponer esta tercera singladura, abarcando todo lo relacionado con estos dos comandantes en jefe, y vamos ya a ver la preparación y la exposición. Bien. Empezamos con la tercera singladura, la que analiza la relación entre Brezhnev y Nixon. Abarca desde el año 69 hasta el año 74, que es el momento en el que ambos fueron los comandantes supremos en sus respectivos ejércitos. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de la importancia que tiene el arma submarina y por eso, para esta tercera singladura, he elegido utilizar, pues, el submarino de la Armada, el submarino Tramontana, porque a fin de cuentas es una tecnología española que no debemos de olvidar. Así que esta tercera singladura la realizaremos a bordo de este navío, que es de unas características muy peculiares. En el interior del puente de mando les presento los elementos, las cuestiones que vamos a tratar. La situación previa, antes de empezar con la relación entre Brezhnev y Nixon, los acontecimientos a los que se tuvieron que enfrentar estos dos comandantes en jefe, una línea transversal que es la del management, porque yo creo que es una cuestión clave para explicar el colapso de la Unión Soviética, y finalizaremos con las conclusiones. Así que, si les parece, empezamos con la situación previa. Aquí hablaremos de estas cuestiones que aparecen aquí, que yo se las presento previamente para que las conozcan. Bueno, en el año 68, la situación en la Unión Soviética se había consolidado tras el golpe que había derrocado a Khrushchev y que puso como secretario general del partido a Leónidas Brezhnev. En Estados Unidos, por su parte, se presentaba a las elecciones presidenciales un viejo conocido del Partido Republicano, nuestro protagonista Richard Nixon. Mientras que en Europa se producen las manifestaciones de descontento obrero-estudiantil, conocidas como el Mayo del 68, principalmente en Francia, su correlato en la zona oriental se convierte en un frente por el pluralismo, que busca abrir una brecha que permita la libre expresión de ideas, rompiendo así el monolitismo del partido único, hasta que Brezhnev acabe manu militari con este movimiento. En China, tras la debacle de la Revolución Cultural de 1966, se empieza a forjar un sentimiento antisoviético, que se ve respaldado por la actuación de Brezhnev en Checoslovaquia y su justificación moral. Brezhnev llega a decir: cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierten no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países comunistas. Esto en China lo veían como una muestra de imperialismo que para ellos era inaceptable. Uno de los clientes soviéticos en Asia es Vietnam, donde la guerra se ha intensificado sin que se produzca un avance reconocible de las fuerzas norteamericanas.
Al contrario, la población estadounidense se manifiesta en contra de esta guerra, expone al sufrimiento y a la muerte a la población más joven y de clase humilde. Nixon promete en campaña acabar con ella. Otro asunto de los Estados Unidos era el desarrollo de los derechos civiles que habían sido otorgados por el presidente Johnson, pero que no significaron el final ni de los asesinatos ni de los disturbios. Fueron años de agitación social que movilizaron a los votantes republicanos. Por eso salió elegido Richard Nixon. En la carrera espacial, Estados Unidos toma la delantera con el proyecto Apolo, llegando a pisar la Luna y trayéndolos de vuelta, como había pronosticado el presidente Kennedy. Mientras que en la URSS fallece el ingeniero jefe de su proyecto espacial, Sergei Korolev, y desde ese momento se suceden los fracasos misilísticos más significativos, lo que no impide que el régimen soviético alcance la paridad en armamento nuclear con los Estados Unidos. Veamos ahora el perfil psicológico de Leónidas Brezhnev. Tocaremos estos temas que les presento y empezamos. De orígenes humildes, Leónidas Brezhnev accede al poder con 57 años. Es el primer comandante en jefe, de los que vamos a ver en estas 4 singladuras, que es educado dentro del comunismo. Se le considera un estalinista, aunque no fue demasiado fidedigno con la política de Stalin, porque las circunstancias habían cambiado. Le toca vivir la Gran Guerra Patria como oficial y se mantuvo fiel al ideario del partido. La guerra le transforma profundamente, pero no acaba con su carácter jovial y entusiasta. De su padre asume cuáles son los males del fascismo, convirtiendo un dicho suyo en un asunto recurrente para su desempeño político. Lo llamaron el sermón de la montaña. Venía a ser más o menos que el padre de Brezhnev le pregunta a Leónidas, ¿cuál es la torre más alta? Y él responde, la Torre Eiffel. Y el padre le pregunta, ¿y cuál es el monte más alto en la tierra? Y dice, pues el Everest. Y el padre hace su sermón, que consiste en decir, bueno, pues en el monte Everest, en lo más alto, deberían construir una torre tan grande como la Torre Eiffel y en lo más alto de la torre colgar a Hitler y a Mussolini para que todo el mundo los vea. Es decir, que tenía muy claro que el fascismo era una lacra que había que combatir de manera que a todo el mundo le quedase claro cuál era el final de estos dirigentes. Cuando fue nombrado secretario general, casi nadie esperaba mucho de él, tan solo que acabase con las incongruencias de su antecesor. Buscó una asociación de conveniencia y la encontró en las figuras de Andrei Gromyko, al que le encargó hacerse ministro de Exteriores, y de Yuri Andropov, que fue el director de la Seguridad del Estado, del KGB. Como línea estratégica se propuso evitar la guerra con Estados Unidos a toda costa y buscar a su vez el reconocimiento internacional. Los tiempos en los que la dirección autoritaria era inevitable dentro de un sistema rígido habían pasado. Dentro del Politburó, nombre con el que se volvió a nombrar al máximo órgano de gobierno en la Unión Soviética, cabían distintas posturas. Una de ellas era la de los militares radicalizados, partidarios de una confrontación directa con el capitalismo, y la de los más moderados. Las discusiones eran a cara de perro, y el papel del líder era más propio de un apaciguador que de un dictador. Y ese papel le encajaba perfectamente a Brezhnev, porque detestaba los enfrentamientos y los extremismos. Durante la crisis de Checoslovaquia en 1968, se vio a un Brezhnev muy inseguro, con temblor en las manos, tartamudeando. De esa época se deriva su afición a tomar tranquilizantes, lo que acabaría siendo un hábito devastador para su salud. Para promocionar su imagen en el exterior, cultivó una provechosa relación con Willy Brandt, canciller de la República Federal Alemana. Acabaron siendo amigos, hasta el punto de celebrar juntos la caída de Walter Ulbricht al frente de la República Democrática Alemana, que independientemente de las ideologías eran capaces de celebrar la caída de un adversario político. Acabaron firmando un pacto de no agresión y propiciaron un acuerdo de colaboración entre las dos Alemanias.
En relación con los Estados Unidos, apoyó la retirada de Vietnam y trató con mucha deferencia al consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, lo que favoreció la distensión entre las dos superpotencias, mientras que en política interna se mantuvo siempre como un obstinado antirreformista, especialmente en cuestiones políticas. En su relación con Nixon hubo un alto grado de entendimiento, debido a que en ese momento Brezhnev se encontraba en plena forma y capaz de mostrar todas sus habilidades como negociador. Las personalidades de ambos acabarían coincidiendo progresivamente. Como líder, tomó conciencia de sus limitaciones y compensó su inseguridad con su proyecto de distensión, lo que le llevó a lograr un apoyo abrumador en el Pleno de abril del Partido Comunista en 1973. Podemos considerar que Brezhnev fue un paso necesario para la transición a Gorbachov. Y veamos ahora el perfil de Richard Nixon. Bueno, Richard Nixon provenía de una familia humilde y muy religiosa de California. Era el segundo hijo varón, pero su hermano murió debido a una enfermedad pulmonar. Desde pequeño aprendió el valor del esfuerzo y el sacrificio, y destacó por su gran tesón en los estudios. Tuvo que conformarse con estudiar Derecho en una universidad modesta, aunque si hubiese tenido dinero suficiente, podría haber entrado en Harvard. Esta característica de tener que competir con hijos de papá a los que se les abren todas las puertas le acompañaría durante buena parte de su carrera política. Su carácter competitivo le llevó a jugar al fútbol americano, pese a que no disponía de un gran físico. Compensaba su escasa potencia con una tenacidad a prueba de bombas. Otro aspecto determinante para su carrera es que se alistó en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, para disgusto de su madre, que era cuáquera, y su madre hubiese preferido que mantuviera el pacifismo propio de su religión. Allí en la Armada aprendería a jugar al póker y destacó por su capacidad de jugar de farol. En cuanto se le propuso entrar en política, puso de manifiesto que sabía cómo ganar a sus oponentes, manteniéndose centrado en la campaña y mostrándose despiadado en los debates. Destacó por ser un anticomunista convencido, logrando arruinar la carrera de algunos de los que se cruzaron en su camino, incluso deformando la verdad, lo que le hizo merecedor del apodo de Tricky Dick, Richard el Tramposo. Sus carencias a la hora de fomentar unas relaciones sociales saludables le llevaron a no mostrar confianza hacia los demás. Desde joven le había costado hacer amigos, aunque siempre fue admirado por su espíritu ganador. Pero cuando desafió a la prensa liberal, todos sus logros se vieron minusvalorados por sus debilidades morales y su tendencia a no ser completamente honesto. Aunque el juicio histórico no resulta favorable para Nixon, dado que fue un presidente que tuvo que dimitir por su mala praxis en el caso Watergate, lo cierto es que hizo cosas muy valiosas para América y también para asegurar la paz mundial. Bueno, veamos qué acontecimientos tuvieron que cursar estos dos comandantes en jefe. Bueno, pese a que Nixon tenía un pasado claramente anticomunista, en política prefirió ser pragmático. Aprovechó el acercamiento con la URSS para evitar el riesgo de un conflicto directo y para racionalizar el gasto militar que acarreaba la carrera de armamentos y el costosísimo conflicto de Vietnam. Este periodo de acercamiento entre los dos contendientes fue bautizado como distensión, détente en francés. Para acabar con esta guerra, Nixon nombró consejero de Seguridad Nacional al profesor Henry Kissinger, profesor de Harvard. La crítica de este a la manera en que las anteriores administraciones habían gestionado el asunto de Vietnam le llevó a proponer una compleja solución a tres bandas, lo que llamaron la diplomacia triangular. Por un lado, había que involucrarse con los chinos para debilitar las vías de suministro del Vietcong. Para ello, era mejor impulsar las vías diplomáticas. Por otro lado, aprovechar el contexto geopolítico que se creaba con la distensión para acercarse a los soviéticos, debilitar la postura intransigente de los norvietnamitas
y obligarles a ocupar posturas más flexibles en las conversaciones de paz. Por último, negociar con el Vietcong una salida honrosa para el ejército norteamericano que permita un régimen anticomunista en Vietnam del Sur. Nixon no tenía intención de abandonar el régimen del militar Nguyen Van Thieu, pese a tener muy poco de democrático, pero tenía claro que el conflicto tenía que acabar. Hanoi, la capital del norte, no aceptaba un Vietnam dividido y consideraron la disminución de las tropas norteamericanas un incentivo para no alcanzar acuerdo de paz alguno. Sin anunciarlo públicamente, trató de debilitar al ejército norvietnamita bombardeando sus bases en la vecina Camboya, lo que era conocida como la ruta Ho Chi Minh. Esto le predispuso en contra de Kissinger y de los políticos de Washington. El resultado fue contrario a los intereses de Estados Unidos. Cuando las tropas se retiraron de Camboya, la mitad del país estaba en manos de los comunistas, Jemeres Rojos, mucho más fanatizados que los norvietnamitas, destacando ahí la figura de Pol Pot. Mientras tanto, se estaban produciendo ciertos avances diplomáticos en la estrategia triangular de Kissinger. Los chinos presionaron discretamente al Vietcong para que llegasen a acuerdos con Estados Unidos en las conversaciones de París. Al quedar estabilizada la situación militar, Nixon pudo acudir a la cumbre de Moscú en mayo de 1972, donde se firmaron los acuerdos SALT. A la vuelta se encontró con el rechazo de Thieu a poner el destino de Vietnam del Sur en las manos de un comité electoral. El Vietcong ya había ocupado zonas del sur. Por otro lado, la paciencia de Kissinger con los norvietnamitas ya se estaba agotando. Nixon decidió desencadenar los ataques más devastadores durante 12 días, para obligar a los norvietnamitas a volver a la mesa de negociación. Su índice de popularidad cayó en picado. Finalmente, Kissinger y Le Duc Tho resolvieron las diferencias que les separaban. Y por esta reducción de diferencias, ambos fueron nominados al Premio Nobel de la Paz. Firmaron unos acuerdos que resultaron desastrosos para el gobierno de Vietnam del Sur. Hanoi siguió tan decidido como siempre a conquistar militarmente el sur, como así ocurrió en 1975. La cumbre de Moscú fue un momento destacado para la distensión. Brezhnev había convertido la idea de paz en su proyecto vital. Nixon estaba dispuesto a admitir el statu quo en la Europa oriental y ambos pretendían poner freno a la carrera de armamentos para aligerar sus gastos de defensa, aunque los dos bandos trataron de amañar la competición. La doctrina de Richard Nixon estaba basada en la respuesta flexible de Kennedy. Estados Unidos podía hacer una guerra y media, pero los aliados debían implicarse más para responder a una agresión convencional. Uno de los obstáculos de las primeras conversaciones fue la idea de incluir o no las armas defensivas en estas conversaciones. El Tratado sobre Misiles Antibalísticos ABM preservó la capacidad de respuesta de las dos superpotencias al evitar las inspecciones in situ. Así se evitó otro de los obstáculos que se habían dado en el pasado. A fin de cuentas, los satélites espías ya funcionaban con total normalidad. Las conversaciones también incluyeron una serie de medidas económicas que pretendían ampliar los vínculos económicos. Se autorizó la compra de cereales norteamericanos. Se prometió el pago de la deuda contraída por la compra de armamento norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, aquella ley de préstamo y arriendo del presidente Roosevelt. Y se propuso otorgar a la Unión Soviética el estatus de nación más favorecida. O sea, hubiese sido un puntazo para acabar con la Guerra Fría. En junio de 1973 se volvieron a reunir los dos líderes en Washington. Fue el momento de máximo apogeo de la distensión. Se acordaron medidas para prevenir una guerra nuclear. Se establecieron consultas urgentes para solucionar las crisis que se pudieran dar. Precisamente este aspecto fue uno de los que hizo saltar por los aires estos acuerdos cuando estalló la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973. Ambos bandos se saltaron la promesa mutua de evacuar consultas antes de actuar. Oriente Próximo siguió siendo una zona de máxima tensión durante el resto de la Guerra Fría. La oposición a Nixon aprovechó estos acuerdos para minar su reputación como estadista y propusieron una enmienda a la Ley de Comercio que prohibía conceder el estatus de nación más favorecida
a un país cuya economía no fuese de mercado. Esta enmienda se relacionó con los impedimentos que ponía el Kremlin a la inmigración de judíos desde la URSS a Israel. La votación de esta enmienda supuso una derrota significativa para Nixon, y Kissinger llegó a advertir que pondría en riesgo todo el proceso de la distensión. Efectivamente, este incumplimiento llevó al Kremlin a negarse a pagar las deudas contraídas, y fue el principio del fin de esta etapa de acercamiento. Pero Brezhnev también tenía su propia oposición. Los conservadores más recalcitrantes del Kremlin veían la distensión como un caballo de Troya que alentaba a los disidentes del régimen. Uno de los más destacados fue Alexander Solzhenitsyn, escritor célebre por las obras que había escrito a raíz de la invasión de Checoslovaquia y que desafiaban a los máximos dirigentes. En 1973 le designaron para el premio Nobel y el autor, a diferencia de Boris Pasternak, decidió aceptarlo. Boris Pasternak lo había recibido por su obra Doctor Zhivago, pero había renunciado a ir a recogerlo. Solzhenitsyn decidió acudir a Oslo. El Kremlin debatió qué hacer con él, pero no querían convertirlo en un mártir de las élites culturales. En el verano de 1973, el KGB le confiscó su obra más conocida en Occidente, Archipiélago Gulag. En ella, Solzhenitsyn describe las torturas a las que eran sometidos en un campo de trabajo, un gulag, para confesar lo que fuera, es decir, aquello que no habían hecho. Las humillaciones a las que se sometía a los prisioneros para romper su resistencia y convertirlos en seres humanos embrutecidos y desconfiados. Estas prácticas del periodo stalinista, él las vivió después de la muerte de Stalin y formaban parte de una cara oculta del régimen de la que no se podía hablar en público. Finalmente, para resolver este asunto, Brezhnev accedió a que se le juzgara, pero Andropov le evitó ese trago, logrando que Alemania Occidental le concediese asilo político. Así que le montaron en un avión y lo llevaron a Alemania Occidental. Las carencias de honestidad de Nixon ya empezaban a ocasionarle problemas. Uno de ellos fue la elección de un marxista como presidente de Chile y la solución que adoptó para este asunto engorroso: orquestar con la CIA un golpe militar que acabó con la vida de Salvador Allende y terminó implantando una dictadura en la figura del general Augusto Pinochet. Sin embargo, el más importante fue la decisión de ocultar su responsabilidad en el asunto Watergate. Durante la campaña para su reelección, Nixon decidió tratar este asunto como si se tratase de una guerra. La información se convirtió en una cuestión clave y no dudó en alentar el espionaje del Partido Demócrata. Cuando los fontaneros de la Casa Blanca fueron detenidos en el Hotel Watergate, donde se celebraba la convención demócrata, Nixon negó cualquier relación con este hecho y ganó las elecciones con amplia mayoría. Las investigaciones posteriores, sin embargo, fueron descubriendo que la Casa Blanca no era tan inocente como pretendía Nixon. A falta de encontrar la pistola humeante, es decir, el arma del delito, en la que el presidente ordena las escuchas, se supo que Nixon grababa casi todas las conversaciones que mantenía con sus colaboradores en el despacho Oval. En otras palabras, no se fiaba de nadie. Las investigaciones periodísticas que se publicaban en el Washington Post por parte de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein minaban la credibilidad de Nixon ante sus votantes. Se abrió una investigación y se le pidió a Nixon que aportara las grabaciones, a lo que éste se negó alegando razones jurídicas. El caso llegó al Tribunal Supremo, que dictaminó la procedencia de la entrega de esas grabaciones. Cuando la Casa Blanca entregó las cintas, se constató que en una de ellas había un vacío de 17 minutos. El resto de las cintas pusieron de manifiesto los tejemanejes que hacía Nixon para ocultar sus intenciones al resto de agencias de seguridad. Una película que narra estos asuntos de manera magistral es la de Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Poco después, ante la amenaza de impeachment, Nixon decidió dimitir el 9 de agosto de 1974, poniendo fin a un mandato que, de no haber tenido este final, podría haber pasado a la historia como el que más se acercó a terminar con la Guerra Fría. Bueno,
Y entramos en otro apartado que es el apartado del management, administración y gestión, donde realmente la administración norteamericana estaba en una posición de ventaja, claramente, debido a los avances que se habían producido en esta disciplina, especialmente para manejar la tecnología que por aquellos años se estaba volviendo cada vez más compleja. Trataremos de estos asuntos. Bueno, en estos años despega el llamado enfoque humanístico de la administración. Lo característico de este enfoque es que la preocupación por la máquina y por el método de trabajo deja paso a una preocupación creciente por los aspectos psicológicos que rodean el entorno productivo. Las empresas comienzan a preguntarse qué pueden hacer para aumentar la motivación de los trabajadores. Se investigan estos procesos de motivación y se llega a la conclusión de que existen dos factores para determinar la cantidad de energía que ponen los sujetos a la hora de realizar su trabajo. Están los factores motivadores o motivacionales, que generan satisfacción y cumplimiento de nuestras necesidades, pero también están los factores higiénicos responsables de poner freno al entusiasmo inicial. Se definen factores de gran importancia motivacional como el afán de logro, David McClelland, y en la imagen. Este autor estudia los cuentos infantiles de las diferentes culturas y descubre que hay elementos inspiradores que los mayores transmiten a los niños pequeños utilizando este peculiar lenguaje literario de los cuentos. Por ello, el resultado es que hay adultos más y menos ambiciosos como consecuencia de los elementos inspiradores o represores que han modelado sus mentes cuando eran pequeños. Por otro lado, el predominio de la escuela psicoanalítica que tan buenos resultados dio durante el primer tercio del siglo XX se contraponen otras escuelas caracterizadas por trabajar con más rigor científico las variables psicológicas. Es el caso del conductismo, que trata de desarrollar las teorías de Douglas MacGregor que vimos en la segunda singladura. Destaca la figura de Skinner, quien trabaja sobre la teoría del incentivo, llegando a la conclusión de que resulta mucho más motivador un sistema de recompensas variables que un sistema de recompensas fijas. Estos hallazgos sacuden las creencias de muchos managers, así como la de sindicalistas y políticos. El debate sobre lo que es justo o no queda expuesto al desarrollo de algunos de estos hallazgos. Muchas de estas investigaciones salen del entorno de la Universidad de Harvard. Algunos de sus más eminentes profesores están relacionados con el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, un lugar puntero en lo que respecta al desarrollo del conocimiento aplicado, lo que hoy conocemos como las fronteras del conocimiento. El MIT ha tenido una tradición de colaboración muy fructífera con el Pentágono desde el lanzamiento del Sputnik, porque se tomó conciencia de que la amenaza nuclear podía venir del espacio exterior y se decide implantar un sistema de comunicaciones a escala nacional que sea lo suficientemente robusto como para aguantar un ataque nuclear. A esta tarea se dedica primordialmente DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Y fruto de este trabajo es la creación de ARPANET, una red de computadoras diseñada para ser utilizada como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El ordenador, concebido como instrumento de comunicación humana. Son los albores de lo que hoy conocemos como Internet. Cambiando de entorno, pero por esas mismas fechas, la Guerra Fría estimula un comercio internacional cada vez más competitivo, donde ya no basta con producir artículos a bajo coste, como había caracterizado la etapa anterior, conocida como Fordismo. Decía Henry Ford, me da igual el color de coche que elijan los norteamericanos, con tal de que sea negro. Bueno, esto ya en estos años ya no es válido. Se impone satisfacer las expectativas de los clientes. En este contexto se imponen los sistemas de normalización y aseguramiento de la calidad, precursores de los modelos de calidad total que serán característicos de la cuarta singladura. A título de ejemplo, mencionaré la labor de un estadístico llamado William Edwards Deming, quien, cansado de predicar en el desierto a propósito de la necesidad de controlar la variación en los sistemas de producción en serie, acepta una invitación para impartir unas conferencias en Japón, donde cosecha un éxito tan notable
que decide pasar unos cuantos años impulsando las mejoras en calidad de las industrias niponas. Acabará siendo un gurú de la calidad, al que también me referiré en la cuarta singladura. En definitiva, el panorama estaba cambiando. Los trabajos rutinarios y monótonos que tan certeramente había descrito Charles Chaplin en su genial película Tiempos modernos son desplazados progresivamente por otros que requieren del trabajador otras habilidades diferentes a la fuerza o a la resistencia. Mientras tanto, en la Unión Soviética se sigue confiando en la planificación económica y en la centralización a la hora de tomar decisiones. Triste preludio de lo que vendrá después. Vamos con las conclusiones. El tándem Brezhnev-Nixon no ha sido justamente valorado porque ninguno de los dos despertaba simpatías en el panorama internacional. El uno por estalinista y el otro por inmoral. Sin embargo, fue un momento de entendimiento entre dos mandatarios en el que, por razones de edad y por cuestiones de personalidad, se pusieron las bases para un final incruento del conflicto. Se empezó una colaboración muy provechosa en materia de exploración espacial y se adoptaron tácticas de entendimiento que influyeron en la manera de negociar con bandos secularmente enfrentados, como por ejemplo el bando de los empresarios y los trabajadores. Cuando la firmeza en las posiciones deja paso al diálogo sobre intereses y necesidades, los representantes de los bandos encuentran un terreno abonado para alcanzar acuerdos. Ese pudo ser el legado de esta etapa, pese a que sus máximos dirigentes aún no lo supieran. Y con esto terminamos con la tercera singladura. Una cuestión accesoria es la del principio de Peter, que es la capacidad que describió un investigador norteamericano sobre el desarrollo profesional en una gran corporación. Lo que dice este principio es que toda persona va progresando en la organización hasta que alcanza su máximo nivel de incompetencia. Y ahí es donde se estanca y donde se queda para los restos. Bueno, pues este es el principio de Peter, que dejó evidente que el management, la administración y gestión de los países occidentales era decididamente más avanzado y más humano que el que se propiciaba en las organizaciones e industrias soviéticas. Pues, Alejandro, como todas las ocasiones anteriores, no puedo más que felicitarte por tu exposición y pedirte a ver si puedes contestar a las preguntas que tengo anotadas y que, con tu permiso, comienzo ya a hacerte. ¿Realmente el presidente de Chile, Salvador Allende, era comunista y se justificaba pedir a la CIA que montase un golpe de Estado? Bueno, es una cuestión compleja. Se puede poner como precedente el caso de Fidel Castro, ¿no? Y también hay que hablar aquí de la teoría del dominó. La teoría del dominó dice que donde entra el comunismo en un continente, pues al final todos los países acaban cayendo en esta ideología. Lo cierto es que existía un ambiente muy polarizado en Chile y Allende utilizó su presidencia para impulsar cierto tipo de reformas que iban en la línea de los países socialistas o comunistas. Uno de los errores que cometió fue crear una especie de ejército paralelo que lo llamó los amigos del presidente y que de alguna manera era una reforma del ejército que tenía el apoyo de Fidel Castro de Cuba. Cuando se puso de manifiesto esta intención de generar una reforma dentro del ejército, fueron muchos los generales que se declararon contrarios a la ideología del presidente. Y por eso seguramente fue la ocasión que encontró la CIA más apropiada para montar un golpe de Estado. También es verdad que era un mandato del vicepresidente Kissinger, perdón, del secretario de Estado Kissinger, y existía una presión tremenda por muchos intereses de empresas
norteamericanas y chilenas para evitar cierto tipo de reformas, ¿no? Lo cierto también es que el gobierno de Allende fue apoyado por Unidad Popular, que fue una coalición de partidos de izquierda y que viene a ser como una nueva edición de los frentes populares que se han dado en tantos países, incluida España. Y destacó, pues, tanto por el intento de establecer un Estado socialista, aferrándose a medios democráticos y constitucionales, como construir la vía chilena al socialismo, ¿no? Uno de los ejemplos de esta vía chilena fue la nacionalización del cobre y la estatización de las áreas clave de la economía, así como una reforma agraria que había sido anteriormente iniciada por Eduardo Frei Montalva. Bueno, en medio de esta polarización política, pues sí que se puede considerar que para Kissinger estaba muy claro que Allende era, si no un comunista, por lo menos era un peligro para el sistema que interesaba a Estados Unidos, un sistema donde, bueno, pues hay unas elecciones democráticas que han de estar garantizadas, aunque en este caso lo que ellos propiciaron fue un golpe de Estado militar que generó una dictadura bastante cruenta. Pero bueno, esto es lo que se puede decir desde el punto de vista histórico a esta cuestión. Correcto, correcto. En la película, todos los hombres del presidente, los periodistas del Washington Post, reciben información privilegiada de un personaje del gobierno de Nixon, cuya identidad no se revela. ¿Se sabe ya quién fue esa garganta profunda? Pues sí, se sabe ya quién fue. Fue Williams Mark Feld, que a la sazón, en ese espacio de tiempo, era el director adjunto del FBI y que nunca se supo que era el delator de las fechorías de Nixon hasta que lo confesó ya en el año 2005, y lo confesó cuando ya estaba desahuciado y su salud pues prácticamente estaba en declive. O sea, pocos meses después falleció. El término garganta profunda tiene un doble significado, ¿no? Porque a la vez que indica quién es el que sabe las cosas y quien habla desde el profundo conocimiento que alberga en su seno, pues también es el título de una película erótica que fue muy difundida por aquellos años. O sea, que era un doble juego de palabras haciendo referencia a este chascarrillo del término garganta profunda, que tenía esta doble lectura. Ya, ya. Una pregunta que quizás en estos días, con todo el problema que hay en la frontera israelí, pues quizás tenga más interés todavía, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Siendo Israel un país pequeño, ¿cómo es posible que su ejército haya ganado casi todos los enfrentamientos, casi todas las guerras con árabes israelíes? Bueno, hay que ir a los orígenes del Estado de Israel, ¿no? La creación del Estado de Israel es uno de los puntos más interesantes de la Guerra Fría. Hay que hablar de los orígenes británicos, aquello fue un protectorado del Imperio Británico, cómo impactó el Holocausto en la mente de la población y especialmente de los gobernantes, porque los primeros gobernantes habían padecido muy de cerca la persecución hitleriana. Luego también hay que tomar en consideración que desde el punto de vista del Estado que se crea, tienen una influencia europea enorme, una cultura democrática bastante profunda. Y bueno, con todos estos antecedentes, si aplicamos la lógica del general Sun Tzu, que escribió El arte de la guerra, pues la explicación de esta predominancia del ejército israelí se basa en implicar a toda la población, es decir, el factor identitario. El ejército es un ejército judío creado para defender no solamente una población, sino también pues, un territorio y una identidad, la identidad judía. Y de ahí se empieza a hablar también del sionismo, que es un concepto que habla del expansionismo de esta ideología. Luego, otra de las claves es lo de buscar apoyos, por ejemplo, las potencias europeas, tanto los británicos como Francia, los alemanes, se han
volcado para lograr la supervivencia de este Estado. Han utilizado su influencia colonial para tratar de impedir que se pusieran de acuerdo los árabes y borrar de la faz de la tierra a este Estado creado, no olvidemos, también por resolución de las Naciones Unidas. Y luego, aparte de las potencias europeas, está la cuestión de la Unión Soviética y de la URSS y de Estados Unidos, que ambas dos han sido proveedoras de armamento, proveedoras de gente y proveedoras de ideas de cómo organizar este ejército. Ha sido un buen cliente el Estado de Israel, el ejército israelí, a la hora de comprar armamento de primera calidad y utilizándolo de manera providencial. Y por último, pero no menos importante, el factor del manejo de la inteligencia. Como decía Sun Tzu, primero tienes que derrotar al enemigo antes de que empiece la batalla, ¿no? Y eso es lo que le encargó Ben Gurión al servicio de inteligencia, el conocido como Mossad, que es uno de los mejores servicios de inteligencia reputados en todo el mundo y ganadas sus estrellas precisamente durante la Guerra Fría, ¿no? Aglutina lo mejor de cada potencia ocupante y como ejemplo de lo que es un servicio que funciona de manera excepcional, se puede poner el ejemplo de Eli Cohen, que fue un espía que actuó en Siria, tenía orígenes egipcios y parte de su familia venía de Siria y se infiltró y llegó a lo más alto, relacionándose con los altos dignatarios de Siria, haciéndose amigo, logrando ser confidente y obteniendo una información que fue valiosísima para de alguna manera desarticular la defensa de los altos del Golán. De tal manera que esto fue determinante en la Guerra de los 6 días. Claro, por mucho que esta información la pasara en el más absoluto de los secretos, al final fue cazado. Fue cazado porque existían una serie de detectores precisamente de la Unión Soviética que detectaban todas las emisiones de radio y así fue como cazaron la ubicación de Eli Cohen y lo delataron y el ejército sirio se hizo cargo de él, tomándolo durante varias semanas y haciéndole una serie de interrogatorios bajo tortura que han sido recogidos en una serie de Netflix protagonizada por el actor Sacha Baron Cohen y que es bastante fidedigna por lo que sabemos de lo que le pudo pasar a este hombre. Hoy en día se le considera uno de los grandes héroes de Israel y lo cierto es que su familia todavía no ha tenido el permiso para recuperar su cadáver y el ejército, el gobierno sirio no ha desvelado dónde tiene ese cadáver. Así que es una de las cuestiones pendientes que colean después de acabada la Guerra Fría. Pero es un ejemplo también de cómo funciona un gran ejército como es el ejército de Israel, a sabiendas también de que se lo juegan todo, porque la intención de la mayoría de las potencias árabes es aniquilar, es barrer, echarlos al mar o hacerlos desaparecer fuera de las tierras de Palestina. Por supuesto, por supuesto. En la serie esa que has dicho, sí, la he visto, buenísima. Francamente, te tiene en tensión porque está muy bien desarrollada y bueno, lo sigues como si estuvieras metido tú en el papel. Efectivamente, muy bueno. Y con esta respuesta que me has dado, casi me has contestado la siguiente pregunta. Lo que pasa es que la respuesta sería al revés. Pero bueno, yo te la voy a hacer igual. Por el contrario, los Estados Unidos no fueron capaces de ganar la guerra de Vietnam. ¿A qué crees que fue debido? Pues lo mismo, es una guerra muy complicada. La inteligencia norteamericana hizo aguas desde el primer minuto. Esto hay que poner en consideración que esto ya le sirvió de escarmiento al ejército francés. Esto es una heredad de Francia, o sea, es una herencia que le deja Francia a Estados Unidos. En 1954 se produce la derrota de la batalla de Dien Bien Phu y efectivamente aquí sí que tiene sentido hablar de una teoría del dominó, porque si cae Vietnam, pues hubiesen caído Camboya y Laos por lo menos dentro de la zona de Indochina, de la región de Indochina.
Hay una cuestión también asociada a Vietnam, que es el nacionalismo del Viet Minh, que es ese movimiento que lidera Ho Chi Minh y que promete recuperar la independencia perdida por la invasión japonesa. O sea, ya desde ese momento el Viet Minh empieza a gestarse. Y bueno, hay que hablar también de que uno de los grandes errores que cometió la administración norteamericana en Vietnam fue el no controlar la corrupción de Vietnam del Sur. Allí había un régimen amigo de los americanos, pero que no era capaz de dedicar el dinero a los asuntos para los cuales ese dinero se salía de los contribuyentes norteamericanos y llegaba a las arcas de estos generales corruptos, de estos políticos corruptos, ¿no? Un ejemplo de ello es la reforma de la tierra, ¿no? Para la reforma de la tierra se tomó en consideración un ejemplo británico en Malasia que había funcionado muy bien, que eran las aldeas estratégicas. Allí donde había un poquito de población, pues se montaba una aldea y se dotaba de ciertos servicios de infraestructura, ¿no? Se les daba a los campesinos pues semillas, algo de instrucción para que supieran mejorar las cosechas, y todo esto era valorado por la población civil. De tal manera que luego los terroristas, los guerrilleros, pues eran fácilmente localizables porque no eran bienvenidos en estas aldeas estratégicas. Esto que funciona también en Malasia, pues en Vietnam funciona exactamente en el sentido contrario. La corrupción hizo que los dineros no se dedicaran a la promoción de los cultivos, se lo quedaron siempre los mismos, y al final los guerrilleros eran bien vistos por la población civil, de tal manera que donde había aldeas estratégicas, pues prácticamente aumentaba la penetración del Viet Minh. Luego está el asunto del casus belli, ¿no? O sea, el navío Maddox en el Golfo de Tonkin pues recibió un ataque de patrullera, pero cuando respondió fue ante un segundo ataque, y luego se demostró que este segundo ataque era imaginario, o sea, que no se había producido ya un ataque de las patrulleras, sino que se lo había sido por los nervios o inventado o por algún otro tipo de razones que llevaron a confusión el seguimiento de las imágenes del radar. Y esto fue utilizado por Johnson para justificar el uso de fondos desproporcionados ante el Congreso norteamericano, ¿no? A partir de ese momento se puso de manifiesto que había que enviar muchas más tropas a las selvas de Vietnam, y también se puso de manifiesto que los soldados del sur no querían pelear. La idea era que la pelea la hicieran estos sudvietnamitas que estaban dirigidos por un régimen amigo de los americanos, pero la verdad es que a estos soldados del sur lo que les gustaba era retroceder y dejar que los norteamericanos se hicieran cargo de las batallas y, por supuesto, de las bajas, ¿no? Entonces, otra de las ideas que se pusieron en funcionamiento para cambiar el estado de la guerra, porque no estaba siendo favorable, prácticamente en ningún momento fue una guerra favorable a los intereses de Estados Unidos, pues fueron las misiones de búsqueda y destrucción, ¿no? El único aliciente que tenían estos movimientos de búsqueda y destrucción era el número de muertos. Solamente se contaba el número de muertos. No había ninguna consideración a las dificultades, al factor estratégico, simplemente se contaban los muertos. Esto dio lugar, por ejemplo, a la masacre de My Lai, donde murieron cientos de aldeanos que absolutamente no tenían nada que ver con el Vietcong ni con el Viet Minh, o sea, eran absolutamente inocentes. Y, sin embargo, la justicia impuso al teniente William Coley, que era el responsable de esta operación, un castigo ridículo. Entonces, esto supuso un montón de indignación en la población civil cuando fue conocido. O sea que cuando buscaban una victoria militar, se encontraron con una derrota política. Y esto lo cuenta muy bien la película The Post, Los papeles del Pentágono, y el papel de Katharine Graham como directora de este periódico, que lo interpreta la actriz Meryl Streep, ¿no?
Y una última cuestión, bueno, o penúltima, porque me gustaría también hablar de otro asunto, es el agente naranja, el uso del agente naranja. O sea, esa idea que se tiene en el Pentágono de que como los guerrilleros se ocultan en la selva, pues vamos a cargarnos la selva, vamos a deforestar la selva. Y se utiliza un potente de agente deforestador, que es el agente naranja, que no había sido suficientemente probado y que se utiliza de manera indiscriminada, de tal manera que en muchas ocasiones los que recibían las gotas de este producto eran las propias patrullas que estaban en ese momento en misiones de vigilancia o de seguimiento del Vietcong. Entonces, esto es un ejemplo de uso del totalitarismo para combatir a un enemigo que te está desbordando, ¿no? Se puede hablar también de la ofensiva del Tet, que fue algo que pilló por sorpresa absolutamente a la inteligencia militar norteamericana y que, sin embargo, luego se le dio la vuelta y que pudo acabar con una victoria norteamericana. Lo que pasa es que no se aprovechó esta circunstancia y se perdió la posibilidad de haber influido en la opinión pública norteamericana para hacer ver que realmente se podía ganar esa guerra, ¿no? Y lo último fue pues, lo del ataque a la ruta Ho Chi Minh. Este ataque que ocasionó introducir patrullas y unidades muy numerosas en la frontera con Camboya, pues ocasionó que se hicieran fuertes los guerrilleros de Indochina, de los Jemeres Rojos, dando pie a la dictadura de Pol Pot, que se dice que acabó de una población de 15 millones con entre 1,5 y 3 millones de personas muertas, masacradas por este genocida de Pol Pot. Así que, en definitiva, fue un conjunto de desatinos que pusieron de manifiesto la ausencia total de coordinación entre las diferentes facciones de la política y del ejército norteamericano y, finalmente, pues el menosprecio que se tuvo de estos combatientes que estaban muy, muy unidos ideológicamente, muy concienciados y, por otro lado, muy apoyados por un buen número de la población. Está claro. Desde luego, esta guerra, la de Vietnam, marcó toda una época y la verdad es que cuanto más se ahonda en ella, menos se entiende todas esas cosas que estás diciendo tú por parte de los Estados Unidos, ¿no? Se entiende menos porque no sé si se entiende menos o en realidad justifica y se entiende perfectamente lo que ocurrió, pero vamos, una potencia como Estados Unidos casi se puede decir que es imperdonable, no todos los fallos que cometió, sino el motivo por el que los ha cometido. Es incomprensible, ¿no? Pero bueno. Veremos también en la cuarta singladura que el mismo error de cálculo lo cometieron los soviéticos respecto a Afganistán. Y por eso se habla en los libros de historia de que Afganistán fue el Vietnam de los soviéticos. Entonces será una característica de los imperios, sí, modernos, pero imperios en definitiva, ¿no? Será una característica y, como tú decías antes, pues la identidad de los ejércitos con la causa, con la raza, con su pueblo, pues esa sea también el gran motivo de victoria sobre enemigos muy superiores, seguro que sí. Bueno, pues como tú decías, nos emplazamos a esa cuarta singladura. Hasta ese momento, pues te agradecemos tus palabras, te agradecemos toda la exposición y tus conocimientos y bueno, y lo dicho, nos vemos en la cuarta singladura. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Arturo.